radio o en cmfchile.cl. Vamos a hablar de crimen organizado, de secuestros que han estado en la noticia los últimos días, de esta nueva fenomenología de la criminalidad en el país a raíz de casos que nos han preocupado y causado alarma pública, como el del empresario Romy Basualdo en O'Higgins, el de otras 2 personas en Tarapacá y otros casos que se han conocido en el pasado reciente. La Policía de Investigaciones viene trabajando en el tema secuestro desde 1994, cuando se creó la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la BIPE, y viene trabajando en esa área justamente analizando este fenómeno a nivel internacional, creando y preparando a la gente, por ejemplo, a detectives especiales en el ámbito de la negociación, que es clave en casos como los mismos que hemos conocido en estos mismos días. Y para hablar de esto tenemos a nuestro primer invitado de esta mañana aquí presencialmente en el estudio de ADN Hoy, el subprefecto Hassel Barrientos, que es jefe de esta brigada, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro, que se llama además como tal desde hace justo un año, desde noviembre de 2022. Subprefecto Barrientos, bienvenido. Subprefecto, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Paula, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Cito estos antecedentes un poquito históricos del trabajo que ustedes vienen haciendo de hace años, porque es ahora cuando cobra un perfil tal vez que no conocíamos este delito, más allá de algunos casos de otras connotaciones más políticas, incluso de comienzo de los 90, que me imagino que más o menos en ese contexto fue cuando se crea la BIP en su momento. Pero estamos frente ahora a realmente un fenómeno que ha recrudecido. Los números que nos citaba aquí mismo el otro día el fiscal nacional desde un par de años a esta parte son bien escalofriantes. Bueno, efectivamente fuimos creados el año 94, donde nuestro principal giro de investigación fue el secuestro. En el pasar de los años, últimamente hay un punto de inflexión desde el segundo semestre del año 2021, donde vimos específicamente la evolución del delito con su mayor frecuencia, y en las primeras investigaciones ya arrojaban antecedentes donde estaban compuestas estas bandas criminales por personas que venían desde el extranjero, muchos de ellos en condición migratoria irregular, con ingreso clandestino al país, los que empezaron, ¿cierto?, a modificar un poco este modus operandi, el que primeramente era dirigido, iba enfocado a secuestrar a personas de su misma nacionalidad, y posteriormente el aumento en la frecuencia de estos casos, tuvimos que también evolucionar respecto a cómo abordarlo y también cómo investigarlo. Por eso se trataba de personas donde costaba mucho lograr la identificación porque no había información clara de ellos. Por eso, junto al Ministerio Público, decidimos comenzar a generar nuevas técnicas, nuevas estrategias para abordar este fenómeno, lo que arrojó resultados positivos. Por ende, el año 2022 logramos desbaratar más de 9 bandas criminales ligadas a este delito. De igual forma, 2 sendas operaciones, la operación clandestina y la operación Caracas, que también nos permitió desbaratar estructuras y bandas criminales que estaban ya situando el delito de secuestro como un medio de lucrar en nuestro país. ¿Todas esencialmente extranjeras o compuestas por preferentemente o totalmente personas extranjeras? Esencialmente, en la operación del año pasado, su gran mayoría correspondía a detenidos de nacionalidad extranjera. ¿Y todos con ese propósito extorsivo, obtener un dinero en rescate? Se trataba de secuestro extorsivo, donde privaban de libertad a su víctima, la trasladaban hasta un lugar de cautiverio, y donde otro grupo de esta misma banda criminal, que trabaja muy compartimentado en este tipo de delitos, generaba las extorsiones a fin de exigir dinero por la liberación de esta víctima que se encontraba en cautiverio. Subprefecto, ese es uno de los temas que ha estado más en discusión en los últimos días, a propósito sobre todo de lo que pasó en Rancagua con el empresario Basualdo que ya mencionaba Mauricio. ¿Cuán prudente o cuán imprudente es reconocer que se han hecho pagos en estos secuestros extorsivos? Apuntó políticamente incluso la ministra del Interior por haber sido la primera en reconocer que eso había pasado en la negociación en Rancagua. ¿Cuánto del porcentaje de secuestros terminan con el pago de esa extorsión para recuperar a la persona secuestrada? Bueno, este es un fenómeno que es una investigación muy delicada, muy reservada, y hay que ser muy, muy cauteloso, sobre todo en el proceso de negociación. O sea, en este caso se cometieron algunas imprudencias. Yo no me puedo referir derechamente al trabajo realizado por otra policía. Yo me refiero netamente al trabajo que nosotros realizamos como BIPE o los protocolos con los cuales nosotros trabajamos. Nuestros protocolos están divididos en 3 fases. La primera fase está dirigida a abocar todos los medios técnicos y humanos a la liberación de la víctima sana y salva. La segunda fase es para identificar y situar a los autores de este delito
y posteriormente la tercera fase, donde ya es la operación policial destinada a la detención de estos autores y a desbaratar la organización criminal o la estructura criminal que esté detrás de estos delitos de secuestro. Pero en estas operaciones, ¿hay un porcentaje mayor o menor de casos que se resuelvan con las familias pagando el rescate? Nosotros en los protocolos de negociación, nosotros no fomentamos el pago de rescate por víctima en cautiverio. No obstante, muchas veces estas negociaciones se escapan, quizás a veces, sobre todo cuando son bandas criminales extranjeras, y triangulan estas extorsiones a familiares de estas mismas víctimas que son extranjeras al extranjero. Entonces, nosotros tampoco podemos negar que la familia, quizás en forma paralela, pueda a lo mejor realizar un pago por la liberación a lo mejor de su familiar en cautiverio. O sea, los tres casos de los últimos días pasó en 2 de 3, digamos, en Rancagua y en uno de los de Tarapacá, claro. Efectivamente, son casos que... Hay que recordar, perdón, porque usted decía ahí no se puede meter en lo que hace otra policía, porque en el caso de Rancagua fue fundamentalmente eso dirigido por Carabineros. La operación y la detención inicial de los 3 sujetos y después la liberación fue facilitada por Carabineros. Por lo que entiendo fue especial porque se partió primeramente con la información de un supuesto asalto a una empresa. Entonces, posteriormente fue variando conforme a la información que iba levantando. Eso es lo que manejo. Entonces, son casos, cada caso de secuestro tiene sus variaciones conforme a la dinámica delictual que utiliza esa banda criminal en particular. En el caso de los extranjeros, ellos es muy común que estas extorsiones incluso las realicen desde el extranjero, ni siquiera con la víctima en cautiverio en nuestro país. ¿Y es posible que en muchos de estos casos también estén operando desde prisión? Se ha denunciado mucho que las bandas de crimen organizado incluso son dirigidas, lideradas desde personas que están en prisión. ¿En los casos de secuestro también ha sido así? También es probable y se ha logrado también establecer algunas de las investigaciones de secuestro que han sido articuladas, por lo menos las extorsiones han sido realizadas desde el extranjero. También es importante dar cuenta que conforme a las estadísticas, hay muchas estadísticas que a lo mejor alarman por la cantidad de denuncias, pero hay que aclarar que la cantidad de denuncias es el momento donde la víctima, posterior a ser liberado, o quizás también un familiar que está recibiendo extorsiones de parte de una banda criminal que tiene secuestrada a una persona, va a denunciar el caso, y ahí es cuando se activa el protocolo por parte del Ministerio Público, y él instruye, en este caso a la Brigada Especializada, la BIP Antisecuestros, para que se haga cargo de las primeras diligencias. Y esas primeras diligencias son las que confirman o descartan que se trate de un secuestro real. Ya. O sea, ese 67% de aumento de las denuncias de secuestro en un año de la que hablaba el fiscal nacional, no necesariamente, o aunque parezca una obviedad, son el aumento de los secuestros, digamos. Sí, hay un aumento evidente, pero no hay que olvidar, por ejemplo, lo que quería aclarar. En el caso nuestro, tenemos alrededor de 118 concurrencias a primeras diligencias por delito de secuestro este año, en lo que va del año. Pero solo de esas 118 concurrencias, son 45 las que pudimos establecer conforme a las primeras diligencias, a la primera fase de investigación que correspondía a secuestros. Que realmente había una persona secuestrada. Claro, en los otros casos estamos hablando de estas denuncias que se hicieron sobre todo en el norte, que son falsas extorsiones, secuestros, donde asustan a alguien diciéndole, mire, tenemos a tal persona, y no es verdad. Hubo un momento que hubo mucho... Pero es para obtener entre medio el pago igual. A comerciantes, por efectivamente, un falso secuestro y muchas veces estafas telefónicas en contexto de un secuestro virtual. Como también ocurre muchas veces, en un caso bien particular, que también hay personas que están a lo mejor en presunta desgracia, en situación de presunta desgracia, donde se genera una denuncia por parte de sus familiares, y estos familiares, aparte de la denuncia, las autoridades también hacen esos encargos en redes sociales, donde publican mucha información, muchas veces sus teléfonos directos de contacto, con información, descripción de la persona extraviada, y esa información muchas veces es mal utilizada. Las criminales al interior de centros penitenciarios o también... Ellos están atentos a la circulación de esa información para usar esos casos. Atentos a esa información. Y son personas que simplemente están extraviadas o adolescentes fugados. Efectivamente. Entonces, por eso es importante mencionar, nosotros cumplimos 90 años investigando delitos, abordando este tipo de fenómenos delictuales, y por eso es importante señalar que hay una infinidad, hay un abanico. Subprefecto, no sé si es ingenuo, pero cuando se producen los pagos que ustedes no pueden controlar, puede ser una herramienta a veces que sea útil para la persecución de estas bandas, ¿no es cierto?, el que se establezcan estos contactos porque se interceptan teléfonos, se les puede hacer algún seguimiento, tratar de localizarlo, geolocalizarlo, en fin, ya, me imagino más o menos por ahí va la cosa. Pero cuando se logra desbaratar la banda, con esta estadística que usted nos muestra como con un balance positivo, se ha logrado desbaratar un montón de bandas,
¿Y se logra recuperar esa plata cuando las familias pagan o no? En algunos casos sí. Pero los menos, porque algunos casos lo más sí. Fácil de hacer desaparecer y de ocultar es la plata. Claro, en algunos casos sí, en otros casos lamentablemente se hace un seguimiento. Nosotros como brigada especializada, lo importante es que como PDI contamos con distintas brigadas especializadas en distintos delitos y las que estamos, ¿cierto?, coordinadas permanentemente para efectos de delitos, en este caso de connotación o delito violento. La brigada de homicidio, la brigada contra el crimen organizado, la brigada de investigadores de lavado activo, trabajamos en conjunto cuando surge esta información. Entonces, ese seguimiento de dinero muchas veces lo coordinamos con la brigada de lavado activo, lo coordinamos con la brigada contra el crimen organizado. Siempre estamos trabajando en conjunto y son investigaciones silentes. Claro, lo que pasa es que uno se imagina que una banda puede enterrar la plata en la tierra a los pies de un árbol, mientras incluso cumplen penas si es que son desbaratados como banda. Efectivamente. Pero muchos de estos pagos se están haciendo de distintas formas. Ahora la tecnología da la posibilidad de hacerlo de distintas formas. Ellos tratan de borrar, ¿cierto?, la huella que deja las transferencias de dinero. Entonces buscan nuevas estrategias, así como también nosotros tenemos estrategias para hacer el seguimiento. También es importante destacar que igual estamos en coordinación, nosotros como PDI, a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestro, formamos parte de una comunidad policial internacional contra el secuestro y la extorsión, que es el CIPSE. Desde el año 2016 más o menos formamos junto a otros países esta comunidad internacional, la que nos permite también anteponernos a eventuales escenarios. Este avance o esta evolución del delito de secuestro ligado al crimen organizado, esto ya lo veníamos viendo desde hace tiempo atrás, que yo le estoy mencionando que desde el segundo semestre del año 2021. Por ende hemos conseguido nuevas herramientas, intercambiamos información. Es súper importante que nosotros, entre las policías dedicadas al secuestro y el crimen organizado, intercambiemos información permanentemente, porque esta evolución viene desde el norte hacia acá. Sí, claro. Y hemos continuado con estos congresos permanentemente intercambiando información. Estamos conversando con el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de la Policía de Investigaciones. Subprefecto, a veces nosotros en el ejercicio periodístico simplificamos mucho las cosas. Digo simplificamos entre comillas porque simplificamos el ejercicio. Nosotros le decimos, bueno, aumenta el número de denuncias. ¿Cuánto ha aumentado el número de secuestros real? El tema del seguimiento del dinero. En términos de los responsables de los secuestros, ¿cuál ha sido la evolución de ese trabajo, digamos? O sea, hablamos de 48 secuestros, nos mencionaba en el último tiempo. De esos 48, ¿cuántos tienen responsables? ¿Y después de cuánto tiempo? Las 9 bandas desbaratadas, ¿cuántos están cumpliendo pena? Exactamente. El año pasado fueron efectivamente 9 bandas desbaratadas y 2 operaciones de mucha importancia, porque efectivamente se estableció nexos con el crimen organizado. De esos fueron alrededor de 76 detenidos, en su mayoría, por lo menos 2/3 de esa cantidad de detenidos eran extranjeros. Entonces, la mayoría de ellos, si no la totalidad, se encuentran en prisión preventiva. Y son personas que, eso es lo importante también de destacar. Las detenciones que nosotros realizamos son producto de una investigación larga y acuciosa, porque el estándar que nos solicitan los tribunales de garantía y con el que trabajamos junto con la Fiscalía es un estándar alto, porque se trata de delitos de mucha gravedad. Por ende, la evidencia que nosotros levantamos, con la cual situamos a cada uno de estos imputados, es la que permite que ellos estén en prisión preventiva y posteriormente vayan a juicio como corresponde. Ayer el fiscal nacional y la autoridad política decían que Chile estaba preparado para enfrentar este fenómeno, que de hecho hace muy poco, en términos de legislación, se aumentó muchísimo las penas para el delito de secuestro. ¿Coincide con ese diagnóstico? ¿Es un delito que en Chile está, por decirlo de alguna manera, bajo control, más allá del aumento que ha mostrado en los últimos años? Efectivamente, a través del trabajo que nosotros personalmente, nuestro equipo PIP Antisecuestro, realizamos, con evidencia clara, demostramos que estamos trabajando para ello y que estamos desbaratando bandas criminales ligadas a esto. Lo que pasa es que se trata de delitos efectivamente que generan mucho impacto, mucha percepción de inseguridad. Cuando son mediáticos, cuando se hacen muy mediáticos, genera mucho impacto. Pero hay que ser claro en que estas investigaciones están en curso. Ya llevamos más de 40 detenidos por el delito de secuestro en la región metropolitana y seguimos trabajando. Nuestros equipos están en terreno, seguimos trabajando, investigando. Primero el abordaje del delito de secuestro cuando está en ejecución.
Y continúa por las tres fases que yo le mencioné, y posteriormente viene el trabajo investigativo, que es el que arroja resultados positivos cuando ya está en tercera fase y se planifica la operación policial para la detención. Subprefecto Barrientos, cuando una persona, una familia, un grupo humano, una empresa, como fue el otro día, se enteran de una cosa como esta o sufren un secuestro, me imagino, o uno lo ve en las películas, será tal vez una impresión errada, pero me imagino que las bandas amenazan a ese entorno, a esa familia, con que no denuncien y con que se quieran entender directamente con ellos y que no avisen a la policía y que cualquier intervención va a ser que maten a la persona que está secuestrada. Me imagino que esa es la amenaza clásica, ¿no? Es así. Es correcto. ¿Qué orientación se puede dar a la gente que puede sufrir esto, que puede enfrentar un drama como este? ¿Avise igual a la policía va a saber, a ver, y cómo lo hace para que no se enteren la banda? A ver, ¿cuál es la mecánica ahí? Están los niveles de comunicación directo, que son los niveles de emergencia, a través de los teléfonos de contacto, y tomar contacto inmediatamente con la policía, denunciar esos casos, denunciar ese hecho. Porque están los equipos especializados, está el equipo especializado VIP Antisecuestros para trabajar inmediatamente, dar contención, ¿cierto?, al círculo familiar que está recibiendo lo llamado extorsivo. El caso particular más reciente, el caso de Illapel, donde fue un menor de edad de 16 años el que fue secuestrado. Inmediatamente se activó el protocolo de investigación y de abordaje para estos casos, y se trataba de un caso que ocurría a más de 200 kilómetros de la región metropolitana. No obstante a ello, en primera fase, nuestras unidades que están en el lugar ya hacen la primera contención. Mientras llega el equipo especializado, VIP Antisecuestros. Pero con la familia, por ejemplo. Con la familia. Porque cuando ustedes hablan de un negociador, no negocian de buenas a primeras con los secuestradores. No. Ustedes orientan a la familia en esa negociación. Son técnicas de negociación indirecta. Indirecta. Donde el equipo negociador consta de a lo menos 5 detectives. Entre ellos un negociador primario, un negociador secundario, un detective que hace las coordinaciones de la información que recabamos hacia el exterior a los equipos que están en terreno, el que hace contención emocional también al círculo familiar y también al analista que se encuentra en el lugar. Entonces es un equipo que se despliega con una participación puntual en la mesa de negociación. Entonces por eso es importante mencionar, el abordaje es una cosa y la investigación es otra. Perfecto. Y van de la mano. Subprefecto Hassel Barrientos, decíamos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de la PDI. Muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes, Paola, Mauricio.